imagino, pero... Bueno, el motivo musical, insisto, lo vamos a dejar en el Classroom. Tiene que ver con una divertida canción hecha por un grupo de rock alemán, como homenaje a Mies van der Rohe. La verdad que es bastante divertida. Se han reído un rato los de la mañana. Pero no vamos a demorar mucho, también que son 2 minutos, pero entre que la ponemos y nos reímos, vamos a consumir un poquito de tiempo de la clase, del clase expositivo. El motivo gráfico, ya supongo que lo recordarán porque lo vimos la semana pasada como enlace a la clase de hoy. Es la foto de Lotebés y ya me voy a acordar del apellido de sus compañeros ahí en el taller de arquitectura. Y como reza el título de la clase de hoy, todo se circunscribe a el periodo que va desde el 28 al 33, entre Dessau y el final en Berlín. Vamos a recuperar la vista de esta diapo. Hoy hablaba justamente de la importancia siempre de tener una referencia a algún mapa conceptual o algún esquema que nos permita ver a la situación puntual en contexto. La situación puntual es este recuadro en verde sobre ese periodo con la dirección de Hans Meyer y la de Mies después. Más de la mitad del tiempo instalada la escuela en Dessau y todo lo que se dio en Berlín, que fueron pocos meses, y la dirección de Albers en el Borkus. Cuando yo digo tener un mapa general, un mapa conceptual, para poder ver la situación en particular, una situación específica que puede estar en contexto, me refiero justamente a eso, a lo que los lingüistas llaman justamente el contexto, lo que va dándole forma o digamos, ambiente o relación al texto en particular. De ahí viene la palabra, contexto. Siempre hago una referencia o una comparación con lo que es la consulta de la hora. Cuando uno consulta la hora en un reloj analógico, que tiene un display circular o similar, con los 12 numeritos y las 2 agujas, a veces 3 si tiene segundero, uno siempre tiene la referencia de la totalidad a partir de la parcialidad que uno consulta. Ahora son las 3:15, según el relojito que yo tengo acá de mi abuelo, ese que les mostré a principio de año, y yo sé rápidamente que son las 3:15 sin necesidad de hacer demasiadas operaciones mentales porque estoy viendo la hora en relación con el contexto de las 12 que conforman todo el display. Cuando yo veo la hora digital, solamente me quedo con un número vacío, un número que representa un corte sincrónico. Yo tengo que hacer el esfuerzo mental de armar todo el contexto. Cuando yo estoy acostumbrado al consumo de hora analógica no tengo problema, pero si yo vengo de una generación en donde he visto pocos relojes analógicos, ese ejercicio no me es tan fácil. Siempre tratan entonces de apoyarse en mapas. Así que para eso volvemos al mapita este. 1928 es una fecha clave en la historia de la Bauhaus por muchos motivos. El más importante es seguramente la renuncia de este señor, de Walter Gropius, que renuncia a la dirección, empujado por el contexto político de la Alemania de la época. Ya en Dessau la derecha también va ganando terreno, y por más que la comuna o el gobierno de la comuna sigue con el proyecto de sostener a la escuela como una escuela estatal, una escuela comunal, existe en el medio cultural de esa ciudad en la época esta idea de que Gropius tiene como demasiada afinidad con las ideas de izquierda. En realidad la escuela toda. Ante la posibilidad de que eso traiga las mismas consecuencias que trajo en Weimar, lo que obligó al cierre de la escuela, Gropius prefiere renunciar. También, hoy ya a partir de nuevas revisiones, se sabe que la idea de Gropius de renunciar era anterior. Esta mañana me olvidé de decir eso. Que en realidad él tenía como la necesidad de
recuperar su lugar, su espacio y su trabajo en la oficina que compartía con Adolf Meyer en el ámbito privado. Así que si no lo hizo antes fue justamente porque no veía en nadie a una figura sucesora. Eso también probablemente ocasionó la partida de este señor. Eso se especula, de que Moly-Nagy, los libros de historia dicen que se fue porque se fue Gropius. Probablemente hoy tengamos más elementos para decir que en realidad se fue porque no fue el elegido como sucesor. Más allá de eso, fue la mano derecha de Gropius en muchos sentidos dentro de la escuela, eh, y tuvo una impronta que trascendió mucho más allá de la escuela propiamente dicha, porque fue el encargado de una aventura de reapertura de la Bauhaus en 1937 en Estados Unidos. Pero Moly-Nagy se va también de la escuela en 1928. Una tercera partida es la de este otro húngaro, Marcel Breuer, que ya sí, mucho más ligado profesionalmente al propio Walter Gropius, en su oficina de diseño. Una vez que parte Gropius, parte él. Primero van a Berlín y luego van a Gran Bretaña antes de irse a Estados Unidos los dos, tanto Gropius como Breuer. También me olvidé de decir esto en el turno anterior, a dar clases en Harvard. Distinto del caso de Moly-Nagy, a quien veíamos recién, que intenta reabrir la escuela en Illinois, en lo que luego sería el ITT, el Illinois Institute of Technology. Ahí está marcada también la fecha del 26 y el 27 porque fueron años importantes para Breuer dentro de la escuela. Primero porque en el 27 él se hace cargo, a partir del requerimiento de Gropius, de lo que sería el unificado taller de mobiliario a partir de la fusión de la carpintería con la metalistería. Eso luego se va a complejizar aún más en la época de Meyer, del siguiente director. También es un año importante porque él funda como socio la Standard Model, una importantísima empresa, donde puede canalizar también mucho de lo que estaba haciendo en su oficina de diseño y también había hecho en la escuela. Y también es importante porque se casa con Martha Epps, más allá de que quien está a su izquierda ahí, más allá de digamos, un matrimonio que no dura para toda la vida, pero fue una instancia importante para la vida de Breuer, de don Marcelo. Este señor es quien se va a hacer cargo de la dirección. No fue el primer candidato de Gropius, el primer objetivo de Gropius. Él en realidad pensó en el homenajeado musicalmente Mies van der Rohe, otro alemán. Sin embargo, se decide por este suizo que ya en 1927 se había hecho cargo en la Bauhaus en Dessau de un nuevo taller que Gropius impulsó un poco para canalizar allí todo lo que Gropius había hecho con los Bauplatz a través de su oficina privada. Una manera de separar la factura de proyectos privados de lo que pasaba en la escuela, creando una oficina de arquitectura que iba a ser la que se iba a encargar de esos proyectos. También relacionados con el ámbito privado, pero de otra manera, no a través de la oficina de Gropius. Meyer se hace cargo de la dirección finalmente, este suizo, en 1928, y produce una serie de modificaciones, de cambios importantes. Uno de los quiebres más sustanciales tiene que ver con el cambio de la estructura pedagógica de la escuela. Acá están viendo mi copia en papel del libro de la Droste, de Magdalena Droste, con un libro detrás de Paul Klee que me regaló un alumno hace un par de años, y un par de regalos que he tenido de algunos amigos, profes y exalumnos que me han traído ese material de allá de Alemania. Este esquema es el que representa esta nueva idea de Hans Meyer de cómo estructurar pedagógicamente. Vuelvo a retomar el concepto de la primera diapo, esta cosa de siempre tener un mapa general para poder, en el contexto, ubicar a nuestras particularidades. ¿Qué es el objetivo de nuestra manta, gente?
En definitiva, nuestra manta no es otra cosa que esto, que un mapa, a donde poder señalar algunas cuestiones y establecer relaciones entre estas y otras, que son parte de ese mismo mapa, de ese mismo contexto. Lo que Meyer diagrama aquí es un complejo organizador de todas las materias que se cursaban en la escuela. El cuerpo de las materias de los talleres está particularmente acá, en esta figura de dos cuadrados o dos rectángulos. Sobre la izquierda, en este círculo, están las actividades de práctica más libre, extras, que tienen que ver con el teatro, con la gimnasia y con la música. Y sobre la derecha se van armando cuatro espacios que empiezan a ordenar, a reordenar paquetes de talleres. El primer espacio tiene que ver con un proyecto de Hans Meyer de tener la tejeduría y a otros talleres que quedaron en Weimar y no se pudieron recuperar, ni siquiera con su intención, pero estaba la tejeduría a cargo de Gunther Stutz, a quien ya conocemos, de las clases anteriores. El segundo paquete tenía que ver con el taller de publicidad, a donde terciaban allí lo que tenía que ver con el diseño gráfico, la impresión de libros y el encuadernamiento de libros, o la encuadernación de libros, perdón, y no sé cuál de las dos palabras es la correcta, y la fotografía. El tercer paquete tiene que ver con lo que se llamó el espacio de montaje, y que reunía a lo que había sido reunido como taller de mobiliario en la fusión de carpintería y metalistería, análogamente a lo que pasó en la escuela rusa, a lo que se sumó el taller de pintura mural. A cargo de este taller, a cargo del de publicidad, el anterior no lo nombramos, estaba Josh Schmidt. A cargo del taller de montaje fue puesto Alfred Arndt ante la partida de Marcel Breuer, del mismo modo que ante la partida de Molinage y Herbert Bayer, el que se hace cargo del taller de publicidad es Josh Schmidt. Gunther Stutz seguía al frente de ese taller. Me paré porque casi me da un calambre. El cuarto espacio es el de arquitectura, al frente del cual estaba el propio director de la escuela, que era Hans Meyer. En la estructura, en el esquema, Hans Meyer plantea acá como un ecuador, como una división que permitía organizar todas las materias con raíz más artística por el lado de arriba de ese ecuador y todas las materias de raíz más científica por el lado de abajo del esquema. De alguna manera recupera aquel espíritu de la Bauhaus original de 1919 al 23, en donde en Weimar existía esta cosa de maestro de la forma y maestro de la técnica, o lo que sería aquí maestro del arte y maestro de la ciencia. Bien. Espero que se escuche. ¿Alguien que prenda el micrófono me diga que sí? Por favor. ¿Algún feedback necesito? Sí, profe. Mil gracias. Se escucha bien. Gracias. Volvemos a la foto del OTPS, donde aparece ahí con su compañero Schutz, de un fotógrafo desconocido, simplemente para recuperar esta idea de los espacios o los talleres. El último que mencionamos, el dirigido por Hans Meyer, era el espacio de arquitectura, y esta es una foto de eso. Se dice la historia que Lotte era la novia de Hans Meyer, del director. Se proyectaron varios edificios, varias obras que le permitieron a la escuela seguir trabajando con los talleres como para poder producir el equipamiento de esas obras. Esta fue dentro de la sección de arquitectura, del espacio de arquitectura, el proyecto para la Escuela Federal de Brno, con fotos de dos espacios, el gimnasio abajo, también equipado por los talleres de la Bauhaus, y hacia arriba lo que sería el ala de dormitorios. Acá tenemos una foto del dormitorio en lo que sería el área de trabajo. Los dormitorios eran compartidos a 5 alumnos, y lo que estamos viendo acá es el pabellón justamente del dormitorio, con una muy, muy interesante resolución de pasillo, muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Tengan en cuenta que estamos hablando de un
una institución educativa que tenía menores viviendo ahí y había que generar espacios con mucha transparencia y luminosidad para evitar lo que se llama el corredor ciego. En arquitectura el corredor ciego es lo que puede pasar, por ejemplo, en hoteles. Se habrán cansado, me imagino, de ver películas en donde es muy común que en algún tipo de escena de persecución uno pueda asomarse hacia ese corredor ciego y ver que no hay nadie y poder huir o cambiarse de habitación o lo que fuera. En este tipo de configuración o diseño eso se hace imposible. Así que es muy interesante desde ese punto de vista. El equipo, como les decía en esta foto de abajo a la izquierda, abajo a la derecha, que formaba parte de la habitación de los estudiantes, era equipado por los talleres que fabricaban objetos diseñados en la propia escuela, o como en este caso, un objeto del propio catálogo Tonet. Hoy se fabrica este modelo de silla aquí en Córdoba, en una empresa que se llama Rutili y Carpinetti. Creo que se sigue fabricando. En una época se seguía fabricando. Y esta lámpara que ya vamos a ver un poquito más adelante, que es diseño de Briedendick y Marian Brandt. El taller de publicidad o el espacio para la publicidad, dirigido por George Schmidt, tiene como un giro. Hay que tener en cuenta que en 1928 se dio un evento muy, muy, muy particular para la escuela, para la historia de la escuela, que fue un viaje de una comitiva de la escuela Bauhaus hacia Moscú a visitar la escuela rusa, a lo que ya en ese momento era el Q-Time, el Q-Time en realidad. Por eso es muy llamativo el giro que toma a partir de la dirección de George Schmidt del taller de publicidad, de lo que venía ocurriendo con la dirección de Hans Meyer, de Herbert Bayer, en donde casi todo se limitaba al diseño de papel o en papel de catálogo o de afiches publicitarios. Con la dirección de George Schmidt, el taller de publicidad gana en complejidad, inclusive muy parecido a lo que pasaba con los rusos. No sé si recuerdan aquel proyecto de Galaktionev para un sistema de montaje para ferias, porque se orienta mucho más hacia el diseño de muestra, de feria, de stand, de escaparate para la posibilidad de mostrar los productos propiamente dichos, sino a través de fotografías. Como se ve arriba o se ve abajo en este espacio de oficina, con esta lámpara también de Marian Brandt y Briedendick, esta lámpara que es también de Marian Brandt, que es regulable, un conocidísimo objeto de la Bauhaus, más viejo, más de la época de la primera etapa de metalistería, y esto que son muebles en aluminio de Briedendick. Acá en otra imagen de esta feria, de esta muestra en Basel, en donde se ve la mesa de Hasselhoff y el famoso sillón, el easy chair o armchair, en este caso de Joseph Albers. Como les dije, Briedendick, Hin, era su nombre, H-I-N, Hin Briedendick era un atleta, un muy prolífico e interesante colaborador de Marian Brandt en la metalistería. Hay muchos proyectos en conjunto. Y una cosa que resulta notable es esta colección de mobiliario para espacio de trabajo en aluminio. Tengan en cuenta que para la época era un material de muy difícil consecución. Esto puede entenderse en función del contexto. Dessau era una ciudad muy industrializada, al punto de tener hasta fábricas de aviones, que por ahí podría haber venido en ese momento la posibilidad del acceso a este tipo de material. Es una especulación mía, nada más. Fíjense en esta interesantísima mesa de dibujo regulable, esta banqueta, que ya vamos a ver una imagen un poquito más ampliada, esta lámpara de brazo, picaportes para puertas, accesorios para baño, según lo que alcanzo a reconocer. Como les dije, era proyecto de Hin Briedendick para esta exhibición en Basel. Otro espacio que también se encuentra renovado a partir de
la ida de toda esta gente, de Gropius, de Moholy-Nagy, de Marcel Breuer, de Herbert Bayer, es el caso del Bohrkurs. Albers venía colaborando con Moholy-Nagy, así que no fue un cambio tan traumático para el espacio, fue casi una continuidad. Más allá de eso, Albers le termina de dar un giro, un refuerzo a esta orientación más productivista propia de los constructivistas. Recuerden que habían hecho mucho con Moholy-Nagy estos ejercicios de generar estructuras tridimensionales a partir del corte de papel. Pero luego avanzan mucho más allá en la búsqueda de objetos filares y planares, a partir justamente también del corte de pequeñas láminas que exploran mucho el terreno de lo experimental. No cuesta mucho encontrar parentesco con aquellas cosas hechas por Bárbara Stepanova para la escenografía de la muerte de Tarelkin. Recuérdenlo, como puede verse en esta banqueta de Takehito Mizutani, este muchacho acá de Barrio Marqués de Sobremonte, en Tokio, comparándola con lo que es la banqueta que ya vimos de Bárbara Stepanova, o los muebles de estos asientos de Fritz Lavedach, que son muy, muy, muy interesantes en cuanto a su configuración. Este sillón, y particularmente este pequeño silloncito que a mí me remite mucho a aquel de la exposición de la piel en Dresde de Elias Brzezinski. Insisto con esto, claramente la vinculación con la escuela rusa se refuerza a partir de ese viaje organizado por Hans Meyer y hecho en 1928. Este es Alfred Arndt, quien se hizo cargo del espacio de montaje, aquel que hereda el taller de mobiliario de Marcel Breuer e incorpora al de pintura en mural. Alfred Arndt le da un giro a ese espacio, seguramente con el objetivo de diferenciarse de su antecesor, de Marcel Breuer, que había explorado tanto en el diseño de mobiliario y tanta impronta había generado también hasta en los propios alumnos de ese mobiliario de caño curvado, empezando a explorar mucho más lo que tenía que ver con la madera contrachapada, gran material, muy, muy genialmente utilizado por los escandinavos fundamentalmente. Bueno, acá en una mesa de un alumno, Gustav Hasselpluff, y el mismo caso de Joseph Paul, para este muy bello armario para solteros o para solterones. Esto depende del libro que uno consulte. Sí, el de Droste o el de Whitford o donde aparezca o el de Wingler, yo no me acuerdo dónde aparece aparte del de Droste. Fíjense qué interesante característica que tiene este mueble, de características muy dinámicas y flexibles, con varias caras de apertura, como pueden ser esta y esta, con rueditas para poder ubicarse. O sea, acá claramente también se puede ver en ambos, en la mesa de Hasselpluff también, las influencias constructivistas. Punta Stutz, volvemos a mencionarla, a cargo de la tejeduría, también parte de esa comitiva que viaja a Moscú, va a reflejar en los diseños post-1928, aquí una foto con algunas de sus alumnas, un cambio en la orientación de lo producido. Recuerden aquella silla africana, un proyecto compartido con Marcel Breuer, o los tapices, por ejemplo, para la oficina del director, o para algunos otros espacios de la Bauhaus, en donde se advertía la fortísima impronta de Paul Klee como maestro de Gustav Stutz. Desde seguramente algunas experiencias que tenían que ver con una empresa que funda la propia Gustav Stutz, que un poco terminan obligando a su renuncia un poco más adelante, para también dedicarse a la actividad privada, pero también seguramente alguna relación con las ideas de las constructivistas Popova y Stepanova, las llevaron a una visión mucho más industrial de esta producción de tejido,
Y eso se empieza a manifestar también en la producción de sus alumnos. En este caso, con este vestido mini, muy raro para 1928, muy, muy adelantado, muy, muy vanguardista, de Liz Beyer-Bolger, bellísimo vestido donde empiezan a notarse la presencia de estos patrones mucho más industrializables como género. Este es el caso de Emil Hardwick, simplemente un caso notable en el universo de la tejeduría de la Bauhaus, porque fue uno de los pocos varones que cerró, de hecho fue el primero que cerró su formación como tejedor, un maestro tejedor ahí en la Bauhaus. Suena algo machista, porque estamos poniéndole el acento a un solo tipo, en función de, o con comparación con una sola mujer de tantas de las que pasaron por el telar. Si bien Klee en los inicios fue tan fuerte como influencia, eh, como inspiración para las obras más abstractas de los tejidos de Gunther Stultz y la gente de la tejeduría, seguramente también se acomodó, tomó nota. Este es un cuadro que se llama Campos mal medidos o campos mal diseñados, a partir de los cuales muchos cuadros de los contemporáneos de Klee de esta época sirvieron para el diseño de patrones de géneros industrializables, como este de Lena Meyer, que sirvió para una cubierta de diván, para una cubierta de sillón. Acá lo tenemos a Klee, fotografiado en 1929. Klee fue un personaje importante, que del mismo modo en que Kandinsky sobrevivió bastante a todo el desarrollo de la historia de la escuela, y también es importante para la historia de la escuela porque se guardan muchas cartas personales, porque él vivía en Dessau, pero su mujer vivía en Berlín, si mal no recuerdo, y él constantemente escribía cartas para contarles cuál era la situación. De hecho, por esas cartas nos enteramos de, en su momento, las gestiones que el Consejo de Maestros hizo para conseguir la sede de eso, porque Gropius ya había bajado los brazos. Otro espacio nuevo que se abre en la Bauhaus es la gimnasia, aunque estaba destinada extrañamente solo para mujeres. A cargo de ello estaba Carla Grosch, y se da entre el 28 y el 32 porque ya Berlín no pasa, digamos, desaparece. Esta es una foto de las terrazas del edificio de Dessau. También aquí podemos encontrar algún tipo de enlace o link con lo que ocurría en Rusia, que ya venían incorporando a la gimnasia como actividad dentro de lo que era la formación en el Kyotenz. A nuestra queridísima Marianne Brandt, en un autorretrato en 1929, 10 años después de haber contraído matrimonio con Eric, un artista húngaro, si mal no recuerdo, que le termina legando su apellido. Ya en otras clases, Gese creo que era, hemos nombrado cuál era el apellido de soltera de Brandt, que hubiera sido más interesante que sobreviviera a la historia. Quizás fue tan conocida con el de Brandt que decidió sostenerlo o mantenerlo. Aquí, en una foto en 1930, junto con justamente Jim Bridendick en la metalistería, en este caso en el box, que tenía sus mesas auxiliares, y aquí, como se ve, una mesa más de taller, más de herramienta, más de construcción de modelos y prototipos, y atrás también algunas zonas de taller con herramientas. Estos son algunos de los casos de lámparas que ya son, así como los muebles de caño de acero curvado han pasado a la historia como clásicos de origen casi ineludible en esta escuela. Pasa lo mismo con este modelo de lámpara, o este tipo de lámpara de escritorio, que Marianne Brandt y Jim Bridendick desarrollaron en parte para la empresa Camden. Este blanco, justamente, es aquel que mostrábamos en la foto de la mesa de trabajo para el dormitorio de estudiantes. Y esta más alta era la que estaba
sobre el escritorio en la exposición de Basel. La metalistería tuvo también un momento de protagonismo en 1929. Recuerden que ya hemos mencionado que en la Bauhaus era común hacer fiestas temáticas que tenían que ver con algún tema, algún problema o algún material. Así como vimos en su momento la fiesta de las linternas a partir de la invitación hecha por... eh, se me borró. El autor de la catedral, Lionel Feininger, perdón. Perdón, Leonel. En este caso, la fiesta temática que se hizo en 1929 fue la fiesta del metal. Una fiesta con mucho, mucho compromiso de este taller y la verdad que bastante vistosa. Eran también fiestas de disfraces, por ahí van a encontrar en el libro de Wingler, hay una foto, en el de Whitford también, donde se ve a Vasily Kandinsky en la fiesta disfrazado, con su esposa Nina también. Los alumnos también asistían disfrazados. Este taller tuvo una gran producción de parte justamente de parte de la metalistería, hubo una gran producción de elementos para decorar esta fiesta y para equipar esta fiesta al punto de que se construyó una línea férrea interna que comunicaba dentro del edificio por supuesto eso después se removió, pero comunicaba el edificio entre el bloque de dormitorios de estudiantes, de viviendas de estudiantes, y el bloque de la cantina, donde se dio el cuerpo de la fiesta. Acá en una esfera pulidísima que aprovecha en su superficie espejada para autorretratarse alumno Walter Funkat. Schlemmer fue uno de los también sobrevivientes a toda esta partida casi masiva de docentes en 1928, queda a cargo del teatro, aunque promueve en parte, aunque tenía como ciertos conflictos internos, con un nuevo grupo que se forma en la Bauhaus, el llamado grupo de el teatro joven de la Bauhaus. Por un lado lo promueve, de hecho, esta obra 3 contra 1, sketch número 1, fue una obra que el propio Schlemmer ayudó a difundir en Alemania, les organizó una gira, pero tenía como diferencias bastante profundas con esta nueva generación de gente del teatro, porque a diferencia de Schlemmer, ellos creían en el uso de la palabra hablada, Schlemmer no, él decía que el teatro se debía construir a partir de gestos y de formas, no más de eso, sin palabra. En 1930 es el año en donde finalmente Hans Meyer renuncia, también por presiones políticas, lo que llama la atención, en el sentido de que, bueno, llama la atención parcialmente, porque sabemos de ese tipo de comportamientos. Hoy en Argentina vivimos un estado de grieta en donde es muy difícil sacar del fanatismo a uno y a otro en cuanto a la manera de ver a quien tiene en la vereda del frente. La derecha en Alemania, la extrema derecha en Alemania, lo veía a Meyer como un personaje peligroso, cuando en realidad, más allá de ser comunista, confeso, él mezclaba poco la cuestión política con la dirección de la escuela. De hecho, tuvo como director la responsabilidad de expulsar a varios alumnos, a un grupo de estudiantes, por justamente llevar la militancia política a los pasillos de la escuela. Termina renunciando para que se haga cargo ya aquel original candidato de Gropius que fue este señor Mies van der Rohe. Acá en una charla en el taller en el espacio de arquitectura con sus alumnos y su profe. Ahí auxiliar. Mies en seminario, acá en una foto de 1931. El contacto con Gropius seguía, tengan en cuenta de que, como se dice, ya el alejamiento de Gropius en el 28 es relativo porque seguía de algún modo conectado con lo que Meyer hacía, así que no era ajeno al funcionamiento de la escuela. Algunos pocos cambios que se pueden ver
tienen que ver con que la publicidad de nuevo retoma el fuerte en el papel, en la bidimensionalidad, sigue con la dirección de Joe Schmidt, pero ya no tanto con esta idea de la feria. Mies entra a la escuela y uno de los testimonios más conocidos, porque era un tipo muy estentorio a la hora de, o estentorio en todo caso, es el discurso de él a la hora de declarar determinadas cosas que han pasado casi a la historia como frases en piedra grabadas. Pero él dijo que quedó realmente asqueado por la invasión que la arquitectura había producido en todos los espacios de la escuela. Por eso vuelve un poco a esta idea del producto o de la particularidad de cada uno de los espacios. Aquí Joe Schmidt, en un par de ejemplos de una tapa de catálogo para lo que era la producción de papel pintado en la escuela, la tapa del catálogo, fíjense en esa magistral manera de manejar los reflejos en esa esfera. Digamos. Estamos hablando de una pieza gráfica muy probablemente se haya construido a partir de un collage, probablemente de una fotografía pintada, pegada, si no, puede haber sido un muy buen dibujo en pluma, también, pero igualmente está muy, muy, muy bien tratada como pieza gráfica. En la de abajo tenía que ver con un folleto para eso, una ciudad que promovía su cualidad de industrial y de turística a partir de este folleto, de histórica y de industrial al mismo tiempo. Y acá está recuperado esto de ciudad con industria aeronáutica muy desarrollada que ya habíamos mencionado. Fíjense en la importancia que tiene para Joe Schmidt la tridimensionalidad dentro de la imagen bidimensional en el papel. Eso se ve también en el trabajo de sus alumnos, como el caso de Rosek y de Batz, dos trabajos que tienen que ver con justamente los desarrollos dentro del taller de publicidad dirigido por Joe Schmidt. Y en un folleto para lo que sería la oferta en la exposición de la Bauhaus en Moscú en 1931, otro vínculo con la escuela rusa, ya cerrada, pero como QTAIM, pero que continúa como escuela de arte general, digamos, más ligada a los objetivos de lo que planteaba Stalin como rol del artista dentro de lo que era la cultura comunista. Se me hizo un poco de merengue porque estaba pensando en la idea a la hora de comunicarles esto. Este folleto diseñado por la oficina de publicidad respondía justamente a una obra de Briedendick, el conocido compañero de Marianne Brandt, y Hermann Göttel para esta silla tan particular que un poco hace una síntesis de esos dos materiales de los que hablábamos cuando lo presentábamos a Alfred Ant a cargo del espacio de montaje, que había querido despegarse del caño curvado para recurrir a la madera contrachapada. Bueno, en este taburete se ven ambos, con un muy lindo diseño, con apoyo lumbar ahí. Un último taller que vamos a revisar, que se incorpora a la Bauhaus en 1929 a partir de que Hans Meyer nombra a Walter Peterhams como maestro de ese taller de fotografía. Walter Peterhams, del mismo modo que Ant busca despegarse de Breuer, Peterhams busca despegarse completamente de el collage y el tipo de fotografía que promovía y utilizaba Molinage en su periodo de estancia en la escuela hasta 1928. Peterhams se orienta mucho más a lo que se llama naturaleza muerta y mucho más a la fotografía como obra de arte, no como objeto utilitario para la publicidad, que era una visión mucho más nagiana o nagiana, o molinayana. Aquí un par de alumnos, como son Bela Ullman y Wille Jungmittag, qué difícil que es pronunciar estos apellidos, con una interesante imagen como para ver lo que es
un visor horizontal en el caso de Willy y un visor vertical para la cámara en el caso de Vela, de dos cámaras fotográficas ahí toman. Tenemos un muy lindo referente, un muy interesante referente en el taller de fotografía, porque ahí recaba el único argentino del que tenemos noticia haya estudiado en la Bauhaus, Horacio Coppola. Horacio Coppola entra al taller de fotografía en el fatídico 1932, digo fatídico para la escuela porque no fue el mejor año. Ya vamos a ver prontamente por qué. Greta Stern, quien luego se transformaría en su esposa, la madre de sus hijos, con quien se muda en 1936 a Argentina, luego se divorcian, pero en una vida juntos bastante larga. Lo invita a que se incorpore a la Bauhaus después de haberlo conocido en un viaje que Horacio hizo por Europa, justamente un viaje educativo. Se incorpora y bajo la dirección de Peter Hans consigue estas piezas de naturaleza muerta que pueden verse con la utilización de recursos bastante básicos, como pueden ser un equipamiento para el invierno en guantes, gorra y una chalina. O esta de la pluma sobre la derecha. Bellísima foto. Aquí otra foto de Gertrude Arndt. Ahí aparece. Por el apellido, seguramente algún vínculo con Alfred Arndt tendrá. Yo no lo puedo registrar, a pesar de toda la data que apareció en 1919 con el centenario. A esta foto la pongo porque es una magistral obra con el uso de mínimos recursos. O sea, con 4 vasos y 4 copas y la luz del sol y una superficie de apoyo blanca, más allá de yo haber recontra saturado la foto, recontra contrastado para que pueda adaptarse a ese fondo blanco de la diapositiva que yo quería trabajar. Es un magistral manejo de la luz del sol, de la luz natural, para una obra fabulosa. Con esto quiero un poquito incitarlos, incitarlas, ponerlos en el desafío de buscar este tipo de respuestas artísticas a partir de el uso de los recursos que son ahora ya tan difundidos. En esa época tener una máquina de fotos era una cosa prohibitiva casi, sobre todo cuando uno quería tener este tipo de resultados, no una brownie, pero sí para lo que era otro tipo de resultados en el gramaje que uno utilizaba para la película y los resultados en función de la capacidad de exposición también de la película. Hoy todos tenemos, hasta el más humilde de los celulares, con cámara y que nos permiten por ahí ensayar, explorar con este tipo de cosas. Nada, esa es una invitación. Finalmente, en el 32 tiene que cerrar en Dessau, también por las mismas presiones que sufrió en Weimar, de manera más indirecta, pero presiones al fin. Y Mies, ante la posibilidad de perder la escuela, definitivamente decide armar una institución privada en Berlín, a pesar de que había recibido algunas ofertas, por ejemplo de Leipzig, para poder trasladar la escuela allí. Esta es una hipótesis mía, una deducción. Yo calculo que probablemente Mies, me gusta entrar en ese tipo de lucubraciones e hipótesis, pero me gusta la idea de pensar que Mies lo que quería evitar con una escuela privada era justamente el riesgo de que una escuela estatal cerrara, como fue el caso de Weimar y el caso de Dessau, por presiones o por cambios en la orientación política. O en una de esas no es una locuración mía, sino que lo leí en algún libro alguna vez y me quedó rebotando en alguna neurona. Así que si es así, pido perdón a la autora o al autor por estar robándole la idea. No lee tanta cosa. Esta foto está mostrando este edificio que fue el elegido por Mies. Se alquilaba a partir de la cuota que pagaban los estudiantes, que era no muy alta, porque la comuna de Dessau se había comprometido y por contrato
tenía comprometido el sueldo de los profesores hasta 1925 inclusive. Así que Mies podía destinar los recursos pocos con los que contaba la escuela a, por ejemplo, el alquiler de esta fábrica abandonada de teléfonos. Y esta foto también la muestro por las características del edificio, grande, amplísimo, con mucha iluminación natural, como propiamente lo son los edificios fabriles en general, aunque ahora con las nuevas iluminaciones artificiales, mucho más con la entrada del LED a terciar en las iluminaciones interiores y exteriores también vemos otro tipo de configuración arquitectónica, pero en esa época la iluminación natural era fundamental. También es interesante leer la indumentaria de los estudiantes, si la comparamos con lo que vamos a estar vistiendo hoy como estudiantes y como docentes. Tengan en cuenta que estos son alumnos de la Bauhaus, de una escuela que era considerada poco menos que casi hasta demoníaca, diabólica y pecaminosa por mucha de la gente de la Alemania media, porque esta gente se bañaba desnuda en los ríos de las ciudades cercanas a la sede de las escuelas, porque tenían una visión del amor mucho más libre de lo que se tenía y hasta seguramente uno puede imaginar que si esta gente viviera hoy se pintaría el pelo de colores, cosa que yo probablemente haría, pero como no lo tengo no puedo, y usaría ropa muy llamativa inclusive para la cultura presente, porque eran gente de la vanguardia, eran gente de la bohemia. Sin embargo, acá los vemos muy trajeados y con abrigos, y probablemente también por presiones del contexto. Estas imágenes ya responden a esa última etapa de escuela privada. Aquí arriba a la derecha, profesores y alumnos armando las aulas y el equipamiento. Acá abajo la fábrica de teléfonos desde afuera. Y aquí una publicación periodística en Berlín que mostraba eso, cómo se armaba. Este es un profesor que no recuerdo, ahí está la referencia abajo, pero no alcanzo a leer. Después véanlo, eso está en el Droste. Finalmente, el 12 de abril de 1933, mediando una asamblea para decidir si la escuela cedía a la presión de la derecha, de la ultraderecha alemana, para echar a Vasily Kandinsky, que todavía era profesor, y algunos alumnos que o de intercambio o de alguna manifiesta ideología comunista que daban en la escuela. Y en la asamblea se decide que no se va a echar a nadie, entonces la escuela tiene que cerrar. Esta es una foto de Pius Paul, justamente graficando ese momento que a pesar de las sonrisas resultó tan triste. Aquí Mies comunicándole a los alumnos en la calle el definitivo cierre, y aquí Henry Beck, en su último día de funcionamiento de la escuela, con una imagen en su cara que lo dice todo, ¿no? Hubieron repercusiones, fundamentalmente a partir de esta gente que se fue en el 28, y aunque el propio Mies también, y sobre todo por su ejercicio profesional luego en Estados Unidos. En este caso, Marcel Breuer igual que lo propio, fíjense en la cantidad de sillas club que hay acá, como Vasily, Malacheska, la 19, y toda una cantidad de equipamiento que provenía de la escuela y de la época de Marcel Breuer fabricando mobiliario en caño curvado, como en este caso, esta silla de 1926 que ya vimos en la clase anterior y que fue utilizada para esta exhibición en Berlín en 1931 y para la exhibición de la Werbung en 1930 que se hizo en París. Lo que prueba dos cosas. El trabajo excelente trabajo de diseño para una estación de trabajo. Acá estoy redundando mucho, pero bueno. De Marcel Breuer, pero también prueba esto de que la Werbung fue una asociación que de hecho todavía existe en Alemania, más allá de los cambios de nombre a futuro, pero que no cerró, como muchos libros de historia dicen, en 1914.
sino que siguió funcionando. Aquí otra exhibición, con diseño también de equipamiento de Breuer y de espacio del propio Breuer y de Walter Gropius también. En este caso, de la exhibición de la Verbum en París, en 1930, con este muy lindo sillón, que es posterior a los diseños de la escuela. Aquí en una tapa para la revista Star Mobile, esta revista de diseño de la época de 1929, en Düsseldorf, ¿no? Bien, nos quedamos con las recomendaciones bibliográficas que ya hemos mencionado hasta el hartazgo, porque llevamos creo que 5 clases de Bauhaus y en casi todas hemos hecho toda esa colección de recomendaciones. Y particularmente para esta clase, si bien siempre lo mencionamos a don Frank Whitford, particularmente para esta clase es importantísimo el aporte de Magdalena Droste en ese tremendo, excelente libro de su autoría, que fue enriquecido luego de la edición para el centenario en 2019, hace un par de años. Y acá sí nos vamos con Henry Beck. Muchas gracias por la atención. Esto lo digo.